En el Cañón de las Hermosas, en lo más hondo del departamento del Tolima, los niños toman clase de matemáticas, español o biología de una forma muy diferente, como si vivieran en otra época. 700 niños se las ingenian para no dejar de estudiar gracias a unos soldados repilos y a unos profesores empeñados en sacar sus mejores notas. Héctor Córdoba, montañas adentro, tomó clases por radio, la mejor forma de no rajarse en la pandemia. Bueno, Es la emisora del Ejército Nacional desde Chaparral, Tolima. A partir de este momento iniciamos con nuestras clases de nuestra institución educativa técnica Álvaro Molina en el Cañón de las Hermosas. en nuestro programa radial, momento de aprender con la siguiente programación. Dimensión cognitiva, interdisciplinaridad de primero. Nadie sabía qué era lo que iba a hacer, solo teníamos una idea de que si en algún momento alguien hizo radio, si en algún momento alguien estudió por radio, y era una anécdota tan jocoso porque usted a uno en el colegio le decían, no, usted hizo bachillerato por radio y seguramente su radio no tenía pilas, y son cosas que que se le quedan en la mente a uno. Y al sargento Zúñiga le quedó sonando eso de la radio. Fue así como se puso las pilas y empezó hace una década a ser una de las voces de la emisora del Ejército Nacional, Colombia Estéreo. El tapabocas es normal, uno se levanta y se pone el tapabocas. Nació en Cuaspud, un pueblito pequeño de Nariño en la frontera con Ecuador. En su voz, que está lejos de ser la de un mando militar, se escucha un hombre simple, despreocupado, que con su acento pastuso no atrapa guerrilleros, pero sí oyentes cuando les habla detrás de un micrófono. Tenemos ya mucha gente aquí conectada a través de nuestra plataforma WhatsApp. Estamos llegando a todo el sur del Tolima. Fue entrenado para la guerra y estaba lejos de pensar que algún día su voz se iba a escuchar en lo más profundo del Cañón de las Hermosas, porque allá era más fácil escuchar el sonido de las balas. Estas montañas fueron el refugio de Alfonso Cano, un lugar muy lejano, donde corrió mucha sangre. La guerrilla, ellos tenían plantado sus fuertes en la parte de arriba con ametralladoras .50, que cuando los helicópteros entraban, los helicópteros entraban por en medio del cañón y lógicamente salían impactados siempre de allá. Entonces era una cosa tremenda, era algo muy difícil. Entre guerrilla, ejército y balas que se paseaban por ese terreno, que parece impenetrable, había 700 niños que se quedaron con las ganas de poder estudiar. Pero si algo podía entrar en ese terreno arrugado y montañoso, era la radio. Y fue ahí donde el sargento Zúñiga cambió el fusil por el micrófono. Aquí la cuestión es que hay gente que ni siquiera tiene un celular. Héctor, hay gente que no tiene un radio. Yo creo que dar clases por radio no es echar para atrás ni volverse al pasado. Yo creo que al contrario es dar un paso hacia adelante. Porque si nosotros estamos cumpliendo con las funciones de la radio, educar para mí es la principal. Es mucho más fácil comprar un radio que vale 5.000 pesos en el mercado a comprarte un computador, un iPhone, un iPad. Viajamos casi 70 kilómetros por trocha desde Chaparral hasta el Cañón de las Hermosas, en el Tolima. El mismo recorrido que hacen las ondas sonoras de la emisora por aire para llegar a las casas de los niños. Nosotros lo hicimos atravesando la cordillera en carro. Son las 4:50 de la mañana. Aún no sale el sol en el batallón de infantería número 17 de Chaparral. El camino es largo. Hasta la vereda Santa Bárbara son unas 6 horas en una 4x4. Unas rocas gigantes que se esconden entre la bruma parecen mirarnos en silencio en este cañón. Solo se quiebra cuando las motos de los militares se atascan en el pantano. El frío penetra los huesos y ni los gallinazos se atreven a volar por las bajas temperaturas. En las paredes todavía quedan las marcas de la guerra que servían como advertencia que en otras épocas subir por estos lados podía ser una sentencia de muerte. Pero ni el frío, ni las sombras que dejó la guerra, y mucho menos la dificultad de los caminos, le apagan las ganas de estudiar a Angie Tatiana Gordillo, una pequeñita de 8 años que está en cuarto de primaria y que encontramos en su casa a borde de carretera. En la bolsa transparente donde venían, ahí estaban todas. Vive con sus papás y su hermano menor y cuando no está ayudando a barrer, a lavar o a cocinar, se sienta en un comedor a escuchar las clases por radio.
¿Cuál es la clase que más le gusta? Español. ¿Y por qué? Cuénteme. Porque español uno puede aprender a leer. Dice el profesor que uno puede en español aprender más a escribir, porque en español es donde uno más escribe las cosas. Angie, ¿y la escuela? ¿Le hace mucha falta la escuela? Sí, señor. ¿Por qué? Cuénteme, ¿hace cuánto que no va a la escuela? Hace mucho tiempo. Angie ha estado exactamente 389 días en su casa desde que fue decretada la cuarentena por el COVID-19 en nuestro país. Las principales ventajas de Colombia al tener dos costas es que puede servir de paso a productos que van de Europa a Asia o Sudamérica. Igual que los casi 2 millones de niños y jóvenes matriculados en escuelas rurales, según el Ministerio de Educación. Y África, cosa que no puede hacer países como Bolivia o Paraguay. Seguimos subiendo. En las casas se empiezan a ver niños que miran con asombro la caravana de camionetas y camuflados. Algunos hablan, otros se esconden. Aquí todavía se siente el miedo de la gente. Después de un viaje eterno, donde nos tocó ver el amanecer, llegamos a la sede principal del colegio Álvaro Molina. El ambiente aquí es diferente. En un fogón que arde lento se calienta el chocolate y el tinto de 48 profesores que están en acuartelamiento de primer grado. Aquí duermen, viven y trabajan, haciendo la programación que les transmitirán a sus oyentes más fieles, los 700 niños que viven en las 28 veredas del Cañón. Haciendo el mejor esfuerzo para poder trabajar con los niños, para que ellos puedan tener acceso a la educación, así que estamos haciendo es adaptándoles guías también para que ellos las puedan desarrollar y prestándoles un apoyo entonces a través de la transmisión del emisor. Las clases no son en vivo, son grabaciones que van emitiendo según un cronograma que los niños tienen en sus casas y que les dice el día y la hora en la que les toca su clase, y si ese día la materia es de primaria o de bachillerato. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar las 3-4 días del periodo, grabamos un audio y lo entregamos y después del segundo periodo sí empezamos a grabar los 4 audios. Hay un grupo de docentes que está preparando los audios que van a hacer el acompañamiento para que el estudiante entienda esos contenidos que llegaron a su casa. Es el trabajo arduo de unos docentes pensando en que el estudiante está en su casa, tratando de resolver unos ejercicios, tratando de entender un contenido que no hay quien se lo explique y que el único medio de comunicación aquí en el Cañón de las Hermosas, o lo que nos permite hacer ese enlace con los muchachos y mantenerlos vivos en la institución, es la emisora. Este es el material de matemáticas, está el de ciencias. Es que mientras haya un maestro, no importa el lugar ni las condiciones, cualquier medio funciona como aula escolar. No importa si es una fotocopia, una guía, un audio o hasta una explicación por la emisora. Conjunto infinito. Sus elementos no se pueden contar o enumerar en su totalidad. Los niños acuden puntual y celosamente a sintonizar las clases por radio. Los invito a realizar las actividades, cualquier inquietud, llamar a tus docentes. Si algo tienen los campesinos, es que ni siquiera el abandono del Estado, la falta de energía y lo lejos que viven les merma el espíritu para cumplir con sus deberes. A las clases no se puede faltar. En cada pedazo de la montaña hay casas. ¿Podría uno decir que en cada casa hay un estudiante, 2 estudiantes? Con certeza, lo podemos decir. ¿Se esfuerzan los niños? ¿Hacen un esfuerzo grande? El esfuerzo de los niños es un esfuerzo muy grande. Verlos usted llegar sin apenas con una aguapanela, todos mojados, con las botas llenas de barro, a las 7:15 o faltando un cuarto para las 8. Papito, ¿por qué llegó tarde? Es que está lloviendo. Uno para qué pregunta siquiera por qué llegó tarde y con semejante aguacero tan bravo. Jaime Ernesto Aldana es el rector del Álvaro Molina, un colegio agrícola donde se han graduado la mayoría de los caficultores de la zona. Nunca se imaginó que sus profesores terminarían convirtiéndose en locutores y sus alumnos sus más fieles oyentes. Se generaron diferentes escenarios que permitieron que el estudiante sintiera que en la cocina de su casa estaba la escuela, que en el patio de su casa estaba la escuela, que allá en su cuarto o en su comedor, al pie del cafetal, estaba la escuela y que escuchara la voz de su profesor. ¿Qué se demoró aquella gente? Acá no hay monitoreo de medios. Por eso el rector, para corroborar que sus oyentes escuchen la emisora, recorre las montañas saludando a sus estudiantes en un viejo Suzuki que patina para arrancar, pero que al final lo logra. Así también fue muy difícil poner en la misma frecuencia a profesores, locutores del ejército y estudiantes, pero hoy ya todos están sintonizados.
Los docentes empezaron a hacer sus mejores esfuerzos. Ninguno de ellos era periodista. Ninguno de ellos había hecho radio. Al principio, lógicamente, Héctor, era terrible. Los contenidos que nosotros enviamos, te digo la verdad, cuando empezaban a sonar, yo bajaba el volumen para no escucharlos. Cantaba el gallo, o ladraba el perro, o llovía, o llega y se le dañó el audio. Y entonces volvían a empezar y eran 2, 3 días preparando un audio de 9 minutos. Porque es que nadie sabe qué hay detrás de eso. Todos los días, después de ayudar con las labores del campo, los niños se sientan, prenden el radio, mueven el dial y se concentran esperando que se acabe esa interferencia que hay antes de que la aguja encuentre la emisora. Luego una voz los saluda para darles la bienvenida a clases. Buenas tardes, comunidad educativa Álvaro Molina. ¿Recuerdas qué es un ser vivo? Hacer un curso de fotografía. A Linda Sofía Sánchez, de 14 años, que está en noveno, no la vence el cansancio, con tal de aprender. Sí. Está despierta desde temprano, porque es la encargada de hacerle el desayuno a su papá, que se dedica a recoger café. Entonces a las 5 de la tarde puntualmente prendo el radio, lo sintonizo muy bien, me siento, el cuaderno, la materia que es, y entonces escucho o a veces anoto en un librito de borrador para escribir, y ahí sí pasar al cuaderno. Cuando creíamos que ya no había para dónde más subir, más arriba, a 3 curvas y una loma de distancia, viven Vanessa y Daniela, 2 primas que se acompañan en las clases por radio. Están en 11 y no quieren terminar su colegio estudiando en la casa. Sueñan con celebrar en su colegio ese último día de clases y hacerlo a lo grande después de tantos años de estudio. Uno ahí como encerrado, pues acá tenemos libertad un poquito, ¿no? Pero pues no era lo mismo. En vez de estar en la escuela, estudiando con nuestros compañeros y ya que la profesora nos podía dar como una buena explicación. Ahorita como que todo se complicaba y pues no era lo mismo. Y es muy difícil estudiar así porque pues nosotros teniendo a nuestros profesores en la escuela, en el colegio, pues ellos nos pueden ayudar, ¿no? La única herramienta que teníamos era el internet y el soporte de los profesores. Y internet mal, señal también, entonces estábamos como que ahí, ¿qué hacemos? Cuando llegó el tema de la radio, pudimos como resolver, digamos, todas nuestras dudas sobre los talleres y pues nos ayuda mucho a poder estar más activos y poder resolver todo. Ahora por la pandemia, los salones están solos. Es triste ver tanta desolación, en donde el alma del colegio, que son sus estudiantes, no están, y los pupitres arrumados se van llenando de polvo, muriéndose de tristeza. Por eso Vanessa viene a hacer visita. Abre las ventanas y se ve con algo de nostalgia, como en el tablero todavía está escrita la última clase que resiste a borrarse. Está terrible, hay que limpiarla, hacer una campaña de aseo primero que todo y volverla a activar, volverla a darle esa alegría, porque necesita darle alegría. ¿Y pensó alguna vez usted que en pleno siglo XXI, con tanta cosa que hay hoy en día, iba a volver a estudiar por radio? Nunca, porque pues como decían que al pasar del tiempo las cosas iban avanzando más por el internet y todo eso, y pues ahorita estudiar por radio no es que sea como que lo avanzado, pero es chévere porque pues ahí podemos recordar cosas de cómo nuestros padres, abuelos pudieron haber estudiado un día o lo que hacían. Si yo no hubiera podido estudiar en la pandemia, me sentiría muy mal porque soy una niña que me gusta mucho el estudio, tener unas metas muy altas para poder lograrlas. ¿Qué es lo que más le gusta de estudiar? Todo. Angie, y cuando tú seas grande, ¿qué quieres ser? ¿Qué has pensado hacer? Yo cuando sea grande quiero ser profesora. ¿Y por qué? Porque de profesora me gustan los niños, así para uno darle clases o decirle así felicitaciones, así ponerle tarea en los cuadernos. Así me gusta para ser profesora. ¿Y para regañar también? No. Puede que las clases por radio no reemplacen la alegría de lo que se vive en los salones, donde se comparte con amigos o se es difícil de escapar a las miradas y regaños de los profesores. Pero que nadie ponga en duda que en Las Hermosas, una clase por radio venció la guerra, el abandono del Estado
y hasta el encierro que generó la pandemia. Quizá por eso a estos niños no se les borra la sonrisa de su cara, porque si no se han dejado vencer de tanta adversidad, lo único que les espera es un futuro mucho mejor. De los 9.788 colegios oficiales que hay en Colombia, el 10%. Solo 1.051 han abierto con alternancia. Muy pocos, es que es muy urgente que todos abran ya las puertas definitivamente y que los niños regresen a clases. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.